La pesadilla de Pinestone. Capítulo 16. En la UIE, la Unidad de Investigaciones Especiales, no podían creer lo que estaban escuchando. Allen se había comunicado para darles un aviso como jamás lo habían esperado. Antes escucharon locuras, disparates, ideas sin sentido. Ahora solamente iban tratando de entender cómo la situación había tomado aquel giro inesperado. No podían creerlo. En ese lugar, la zona forestal de Pinestone, se sabía que existían al menos 30 especies nuevas, extrañas, autóctonas. Pero en este momento, la situación había cambiado totalmente. De esos 30 especímenes, sabían que al menos 2 eran completamente peligrosas. Las otras 28 solo eran pequeños pajarillos de múltiples colores, lagartijas vistosas, algunas parecidas a iguanas, y una que otra ardilla. Pequeños animales que eran adorables en cierta manera. Sin embargo, todo había cambiado con el último reporte. Una fría sensación de pavor les llenó cada poro de la piel, haciéndoles temblar, sentir que sus vidas habían sido una burla, que estaban siendo engañados. Algo más se apareció en aquel lugar que permaneció por el momento sellado. Reconocían los nombres, no eran especies tan ajenas a su conocimiento, pero no sabían cómo llegaron. La Chimeranomungus tenía pocos datos. Rodentia tromos, esos roedores eran peligrosos, pero habitaban en zonas desérticas. Los hominoidneros eran propios de zonas costeras o mares donde hubiera atolones, y los sarcófagos triantafilios tampoco figuraban entre las especies de ese lugar. ¿Qué estaba ocurriendo? Lo peor no era solo eso, que hubiera nuevas especies extrañas, sino que por el contrario, las que ya se conocían estaban movilizándose o habían cambiado. Chimeran Pelimate, la criatura más temible hasta ahora jamás vista. Un superdepredador como pocos se habían conocido o catalogado. Hacía ver felinos como tigres o leones como un juego de niños. Ninguno de ellos era tan inteligente, tampoco tan feroz. Era una mezcla perfecta de la naturaleza, capaz de poner en peligro las vidas de cualquiera, porque tenía una especie de raciocinio, pero todo guiado a un instinto de depredación total. Allen se habría arriesgado, según comentó a través del canal de comunicación cifrado. Junto con el cadete Samuel, fueron a revisar los alrededores, unas de las montañas donde se suponía que podrían encontrarlo, pues este animal solía ir y buscar madrigueras en cuevas.
y ahí lo encontraron en una medio oculta entre arbustos secos. Según mencionó el investigador, se adentró con una lámpara y una arma paralizadora, de dardos, obviamente. No fue algo agradable. La cueva estaba llena de obstáculos, algunos desniveles, en oscuridad total. Era difícil a menos de que tuvieras sentidos superagudos. Sin embargo, ahí la encontró y era algo terrible. No estaba sola. Aquella criatura había tenido crías. Pero, ¿cómo? Era un mamífero, no un parásito similar. Quizás, solo quizás, había una pareja, pero ¿dónde estaba? Porque al revisar por todos lados solo hallaron un espécimen, lo que sería la madre y las crías. ¿Habría otro? Tenían que revisar, pero era demasiado peligroso. Tuvieron que alejarse. No querían arriesgar sus vidas de manera inútil. O al menos eso diría antes de ir y buscar cercas, hallando en una pequeña quebrada a los roedores de púas. Rodentia tromos, las ratas venenosas, poseedoras de púas con alguna clase de paralizante. No eran agradables. De hecho, no deberían estar ahí. Se suponía que habitan en los desiertos. ¿Cómo llegaron a una pequeña quebrada a mitad de un bosque? Nadie podría imaginarse. Era una duda terrible. ¿Qué estaba ocurriendo? Allen no sabía explicarse. Dice que después de revisar esa parte, las montañas, fueron al lago, donde hallaron a los homidoineros, o al menos sus escamas. No podía creerlo. Esa raza también era acuática, pero de lugares salinos, el mar, las costas. ¿Cómo llegaron ahí? En serio, ¿cómo llegaron ahí? Había un rastro de escamas por todo el fondo del lago. No podían creerlo. Necesitaban investigar y, lo que era más importante, movilizar a la gente, porque esos malditos monos acuáticos eran especialistas en ataques de emboscada. Jalaban a sus presas para ahogarlas dentro de cuerpos acuáticos. Ya habían 2 especies nuevas, terribles, y las plumas plateadas que luego hallaron no eran para tomarlas a la ligera. Había demasiados peligros. La Chimeranomungus, una especie muy nueva, apenas se le dio un nombre clave, y por lo que mencionaba Allen, por las experiencias gracias al cadete Samuel, los monos siniestros. Todo era un desastre, maldición. El panal de arañas, las Tromacratiquis guiaranae, habían crecido tan bien. Su desarrollo estaba fuera de cualquier parámetro, cualquier cálculo. No era posible. No era posible. Lo que era peor, mencionaba una criatura de olor dulce y lo confundía con la sarcófago triantafilo. Sin embargo, algo no estaba bien. Una posible nueva criatura, por lo que decía el cadete Samuel, le persiguió y soltaba ese aroma, uno casi letal, porque traía alucinaciones. Todo
estaba demasiado pervertido, corrupto. Se estaba volviendo en una pesadilla. Saludos, soy Mao85 y estamos de vuelta aquí en el canal de Alerta Cósmica 85 con la historia de la pesadilla de Pinestone. Espero la estén disfrutando. El misterio, el terror se está volviendo más latente y sin embargo aún faltan más situaciones. Espero les esté divirtiendo y de igual forma, si así es el caso, les invito a seguirme, dar like, comentar, compartir. Por favor, ayuden a que esta comunidad crezca. Y sin más, por el momento, me despido con gusto, recordándoles que la próxima semana llegará una nueva presentación. Y sin más, solo puedo decir, ¡hasta la próxima!